Charles Darwin cambió el mundo que conocíamos. Su teoría sobre la evolución por selección natural es una de las ideas más profundas de la historia de la humanidad. Y también es, sin duda, una de las más controvertidas. La ciencia tiene pruebas que demuestran que la evolución existe. Pero en la actualidad, la oposición a Darwin es cada vez más hostil y rechaza los hechos con explicaciones cada vez más complicadas. Usted no lo ha visto y yo tampoco, así que deje de llamarlo ciencia. Si hemos pasado de babosa a ser humano, deberíamos tener un montón de pruebas. Usted es profesor de ciencias y cree que la Tierra no tiene más de 10.000 años. Así es. En este episodio, veremos ataques cada vez más agresivos. Ahora tu destino es joderte, cabrón ateo. Las luchas que de verdad importan. No podemos dedicarnos a destruir las religiones de los chicos y las religiones de las familias. ¿Pero por qué no? Porque... ¿Y cómo lidiaba con la fe el primer hombre que llegó a comprender la evolución? Para Darwin, el problema estaba muy cerca. Su amada esposa era una cristiana devota. En la actualidad, nos enfrentamos públicamente a las filas de fundamentalistas religiosos que están ansiosos por atacar el gran legado que no alcanzan a comprender. El genio de Darwin, las claves del evolucionismo. Dios nos devuelve el golpe. De niño creía en la explicación religiosa de la vida. Luego mi padre me enseñó la evolución de Darwin. Al principio no lo comprendía. Era imposible que algo tan simple pudiera darle sentido a tantas cosas. Pero cuando aprendí un poco más, reflexioné sobre ello y se me encendió la bombilla. Lo había comprendido. Esta teoría increíblemente simple lo explicaba todo sobre la vida, su belleza, su complejidad y su diversidad. Así pues, si la ciencia puede explicar algo tan aparentemente misterioso como la vida, ¿quién sabe cuántas más cosas puede esclarecernos sin recurrir a lo sobrenatural? En ese momento, supe que era ateo y nunca me he arrepentido. Charles Darwin también cambió de opinión sobre la más importante de las cuestiones. De joven, durante su viaje a bordo del Beagle, Darwin todavía pensaba que Dios había creado el mundo y todo lo que contiene. Pero entonces se encontró con las pruebas que demostraban que la vida tenía que haber evolucionado. Ancestros fósiles, patrones de similitudes anatómicas, parecidos sobrecogedores entre embriones y la cría de animales que ha logrado transformar algunas especies. Darwin creía que todo tiene una explicación natural. Todos los animales son diferentes, y en la competición de la naturaleza, algunas de las variaciones son más ventajosas y tienen más probabilidades de reproducirse que otras, transmitiendo así esas variaciones. Aquí, en su estudio de Down House, Darwin llegó a la conclusión de que la historia religiosa sobre la creación iba en contra de las pruebas del mundo natural. Dios no tuvo nada que ver con la evolución. Pero Darwin tenía un problema. Su mujer, Emma, era religiosa, y los desencuentros empezaron poco después de casarse en 1839. Emma le escribió una carta describiéndole su profunda fe. Pero Darwin ya no creía que existiera un Dios. Esa carta le dolió profundamente y garabateó sobre ella: cuando muera, sabe que muchas veces he llorado por esto. Darwin nunca criticó directamente la religión en público. Creo que porque no quería hacerle daño a su mujer. Prefería dejar que la ciencia hablara por él. Pensaba que poco a poco la gente iría comprendiendo la ciencia. Pero tristemente parece que a la gente le cuesta cada vez más aceptarla.
En el siglo XXI, las personas se están apartando de la razón. Quieren retroceder al mundo que había antes de Darwin. Verán, en el primer capítulo del Génesis pone que todo lo que Dios creó era ordenado. Ninguno de ustedes cree que lo de matar o morir, la supervivencia del más fuerte o la naturaleza despiadada sean correctos. ¿Que el mundo no tiene 6.000 años? Sabemos que hasta Noé la gente vivía casi 1.000 años. No se morían de viejos, morían por pecadores. Hasta los días de Noé no se habla de la lluvia. El australiano John Mackay es muy popular entre los cristianos evangélicos. Es creacionista. Cree en la verdad literal de la creación bíblica y ataca la evolución con crudeza. A mí no me lavaron el cerebro durante mi infancia. Eso es el resultado de estudiar una carrera y escuchar a los compañeros preguntar: si la evolución es cierta, ¿por qué no vemos cómo ocurre? Es una pregunta de tercer año de genética. Y usted se toma en serio esa pregunta, ¿no? Sí, y la respuesta del profesor aún me influyó más. Dijo: ocurre tan lentamente que no podemos ver cómo ocurre. Por eso pensé, aquí hay gato encerrado. Es cierto. En otras palabras, lo que no vemos no es ciencia, no se puede observar, y usted ha sido el primero en llamarlo así. Está utilizando la palabra ver está utilizando la palabra ver en términos de una sola vida. Si un fenómeno tarda millones de años en ocurrir, es imposible que yo lo vea. Eso significa que usted tiene fe, tiene que admitirlo porque no estaba allí. Significa que hay que fiarse de otras pruebas que no sean lo que un hombre puede ver. Disculpe, pero lo de Darwin fue en 1859. De eso hace nada menos que 150 años, ¿no? Y ni usted lo ha visto ni yo lo he visto, así que deje de llamarlo ciencia. Lo que usted está enseñando es filosofía o ateísmo, diga la verdad. Y ya no tengo más tiempo. Eso es ridículo, pero bueno, muchas gracias y adiós. El rechazo a creer en algo que no se puede ver es absurdo. Piénsenlo. Yo nunca vi a Napoleón con mis propios ojos, pero eso no significa que no existiera. John Mackay no puede ver las células y los átomos, o la lluvia que cae en el otro lado del mundo. ¿Significa eso que no existen? Darwin no solo se fiaba de sus propios ojos. Contrastó su teoría con las pruebas que fue recopilando mediante la correspondencia que mantenía con varios naturalistas de alrededor del mundo. A mi parecer, Mackay no ha comprendido la ciencia para nada. La ciencia, precisamente, no se limita a lo que podemos ver con nuestros propios ojos a lo largo de una sola vida. La maravillosa labor de la ciencia es investigar los fenómenos más allá de la experiencia humana. Desde las galaxias más lejanas a las bacterias microscópicas. La nueva explicación del creacionismo no es el simple rechazo, sino la afirmación de que hay pruebas que refutan a la evolución. El verdadero debate todavía no se ha llevado a cabo. Esta es la afirmación preferida de los creacionistas en los Estados Unidos, donde la lucha entre la fe y la ciencia es más hostil. La lucha de Charles Darwin con la religión era privada, pero es una lucha pública. En mi caso, donde he encontrado más rechazo a la evolución, ha sido en los Estados Unidos. Hace 50 años, la Unión Soviética lanzó el Sputnik y comenzó la carrera espacial. En respuesta, los Estados Unidos dieron total prioridad a la ciencia. El gobierno puso mucho dinero en la educación científica. Por primera vez, la evolución se enseñaba en todas las clases del país. Pero los fundamentalistas religiosos les devolvieron el golpe. Dime, Joe, ¿y cómo te ha demostrado que Dios no existe? ¿Por qué no vienes a la reunión del Club de Ciencias? Él te lo contará. Para defender su Biblia de los biólogos, desarrollaron la ciencia creacionista, una extraña fusión de terminología científica y doctrina religiosa que intentan vender como alternativa a la evolución. Los ojos son unos instrumentos impresionantes, pero solo son una parte del maravilloso cuerpo que Dios nos ha dado. Me preocupaba que se tratara más de una tomadura de pelo que de ciencia. Por eso me sentí obligado a tomar parte.
Planta 40. Con mi libro El espejismo de Dios, me he puesto en primera línea de fuego en la guerra entre religión y razón. ¿Puedo registrarme? Soy Richard Dawkins. Soy una de sus mayores fans. ¿Puedo hablar con el intelectual británico número 1? He leído todos sus libros. ¿En serio? Es muy amable, gracias. No soy digno ni de darle la mano. La nación más poderosa del mundo está dividida. En esta conferencia de ateos me tratan casi como una estrella del rock. Pero hay secciones de la sociedad estadounidense que me lincharían con mucho gusto. ¿Usted no es religioso en absoluto? ¿Reza alguna vez? No, claro que no. No es religioso. ¿Le parezco religioso? Espero que muera lentamente, cabronazo, y que se queme en el infierno, blasfemo de mierda. Así te darás cuenta de que tu vida sí que ha sido un engaño y de que ahora tu destino es joderte, cabrón ateo. Que te jodan. Es usted un tonto de remate. Su ínfima inteligencia no pesa más que un pedo de Dios. Me das asco. Arderás en el infierno. Satán disfrutará torturándote. Un cristiano que vive para Dios. Dios existe y Él nos creó a todos. Los únicos que niegan la verdad son los condenados y los tercos. Darwin se equivocó en todo. La evolución jamás se ha demostrado y ahora mismo nada está evolucionando. La Biblia es el mejor libro de todos. Ninguno está a su altura en cuanto a autenticidad. Y si cree que el juicio de Dios es erróneo, el diablo les dará su merecido a los no creyentes. Esta no tenía puntuación. No me asustan. La verdad es que me dan lástima. Se ponen a la defensiva, pero resulta bastante patético. Ja, 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 cabronazo estúpido. Espero que te atropelle una autocaravana de la iglesia y que mueras lentamente. Pero luego hay un tipo de oposición totalmente diferente, elegante y con una línea de ataque mucho más fina. Wendy Wright es la presidenta de Concerned Women for America, Mujeres Preocupadas por América. Representa a 500.000 de mujeres evangélicas preocupadas por temas que van desde la intervención de lesbianas en la televisión al pobre Darwin. Hola, vengo a ver a Wendy Wright. Claro, enseguida le atiende. Muchas gracias. Me preocupa que su organización condene a los niños estadounidenses a la ignorancia atacando las sólidas pruebas científicas. ¿Por qué es tan importante para ustedes que la gente no crea en un creador? No se trata de eso. Se trata de que, como científico, quiero que los niños en las escuelas estadounidenses o de cualquier otra parte puedan ver las pruebas y puedan tomar sus propias decisiones. Y nosotros estamos completamente de acuerdo. De hecho, ese es el reto de este país. Siempre que surge este debate, queremos que se enseñe tanto la controversia como las pruebas, porque en la actualidad, en muchos casos, a los escolares solo les enseñan la evolución, no les enseñan los engaños de la evolución o la falta de pruebas que la respalden. Por eso somos nosotros los que queremos que se enseñen todas las pruebas, no solo aquellas que les son favorables a los evolucionistas. Bueno, partamos de qué es esa controversia. Enseñar la controversia. Suena fantástico, ¿no? Y lo sería si existiera una controversia entre dos puntos de vista igualmente válidos, pero no es así. Dudo que Wendy enseñara la controversia que hubo cuando se creía que la Tierra era plana, porque ahora las pruebas que lo refutan son aplastantes. Pero también tenemos pruebas aplastantes que respaldan la evolución, y ella sigue sin querer escucharme. De hecho, su forma de rechazarlo y esa mentalidad tan cerrada son un buen ejemplo del tipo de censura con la que nos encontramos en la comunidad científica. Ni siquiera quieren discutir sobre lo contradictorio que es que no existe ni una prueba que demuestre que hubo una evolución de pájaros a mamíferos. Pero hay montones de pruebas. Lo siento por ustedes, lo repiten como si fuera un mantra. Solo se escuchan los unos a los otros. Si pudieran abrir los ojos y mirar las pruebas... Enséñemelas, enséñemelas. Enséñeme los huesos y los restos, las pruebas de los pasos intermedios entre una especie y otra. Solo tiene que acudir a cualquier laboratorio paleontológico. Hable con algún paleontólogo.
Vea las pruebas. Son hermosas. Por ejemplo, las pruebas de la transición entre la mandíbula inferior reptiliana y la mamífera. La reptiliana tiene varios huesos, mientras que la mamífera solo tiene uno, porque el resto de huesos se ha ido trasladando al oído interno. Es una transición preciosa. Y hay otras muchas historias preciosas. Le gustaría conocerlas. Entonces, ¿tenemos pruebas de la evolución o no? Dejen que se las muestre. Comenzaré por los fósiles. Actualmente hay millones de fósiles en todos los museos del mundo. Han sido fechados y documentados, y se ha analizado la relación que hay entre ellos. Cuando hacemos un mapa en el tiempo de las conexiones anatómicas, solo podemos explicarlo mediante la evolución. Toda la vida se puede relacionar como un árbol genealógico gigante. Los fósiles también nos muestran cómo las formas de vida han ido transformándose en cada una de las ramas de ese árbol. Fijémonos en las calaveras. Los llamados eslabones perdidos nos muestran el crecimiento del cerebro de nuestros ancestros a lo largo de 3 millones de años. El tiempo que tardamos en evolucionar de algo parecido al chimpancé al humano erguido que somos. Pero aún existen pruebas más convincentes. Existe un código de 4 productos químicos en cada célula de cada ser humano, el ADN. En la actualidad, máquinas como esta pueden analizar y comparar el ADN con una precisión absoluta. Por eso la teoría de Darwin se puede probar. ¿Es cierta? Sí. Los resultados coinciden con los fósiles. El ADN conecta toda la vida con sus códigos. Y cuanto más emparentadas están dos especies físicamente, más se parecen sus códigos. Estas solo son algunas de la montaña de pruebas que respaldan la evolución. Algunos religiosos las desconocen, pero otros no. Y su respuesta es mucho más extraña. Ven la mano infalible de Dios en todas las cosas. Las pruebas que tenemos son las mismas para ambos. Pero donde usted ve fósiles que demuestran la evolución, yo veo pruebas del diluvio universal. ¿Les gustaría que alguien así enseñara ciencia a sus hijos en el 2008? Es Nick Cowan, un profesor de química de una respetada escuela secundaria del norte. Utiliza el método creacionista americano en su clase de estudios generales. Pero usted sabe que no solo se trata de los fósiles, ¿no? Las moléculas de ADN, las moléculas de proteínas que hay en un topo, una rata y un canguro, o un humano y un mono, todas son moléculas que se pueden ver en su clase de química y encajan perfectamente en ese árbol genealógico. Todo encaja. Es hasta elegante y usted, como científico, lo podría apreciar si se quitara la venda de los ojos y lo viera como un científico. Por cierto, ¿cuántos años cree que tiene la Tierra? Si digo que menos de 6.000 años, pensaría que me he vuelto loco. Pero lo he estudiado y, no sé, los métodos de datación son bastante imperfectos. Usted es profesor de ciencias en un importante colegio británico y cree que la Tierra tiene menos de 10.000 años. Exacto. Prefiero creer en la palabra de Dios, que sí que estuvo allí, que en la palabra de los científicos que no son infalibles y que no conocen el pasado porque no estaban allí. Y de nuevo, lo único Esto que es un hago... clásico. Como Dios es infalible, la Biblia no se equivoca. Es como si dijera que Darwin es infalible y que, por tanto, tenía razón en todo lo que dijo. Nosotros respaldamos nuestras ideas con pruebas, no mediante las sagradas escrituras. Pero lo único que hago es iniciar un sano debate en mis lecciones de ciencias. Tenemos una docena de relojes radiactivos y todos señalan a grandes rasgos que el mundo tiene entre 4 y 5.000 millones de años. Y cuando usted dice que Dios nos dijo, está hablando de un documento en concreto del que no se ha probado su autenticidad histórica y lo está poniendo por delante de la ciencia a pesar de ser un profesor de ciencia. Si existe un Dios, su palabra tiene que ser más importante que todo el trabajo de unos científicos que no son infalibles. Estoy a favor de que se enseñe a los niños a pensar por sí mismos y a cuestionar. Eso es genial. Pero tiene que haber ciertos límites. Creo que cuando las pruebas son tan evidentes, es nuestro deber enseñárselas a los niños.
Lo que los creacionistas como Nick Cowan afirman es que la creación perfecta de Dios es en realidad el resultado de la carrera de la evolución. Los animales han desarrollado variaciones extraordinarias para adaptarse a su entorno, pero no son perfectos. Los diseñadores pueden borrar lo que ya han dibujado, pero la evolución está condenada a modificar lo que ya existe. Por eso la naturaleza está llena de imperfecciones. Los creacionistas se preguntan cómo algo tan perfecto como el ojo surgió de repente. No fue así. La química básica que compone una célula sensible a la luz la compartimos casi todos los animales, y la selección natural la ha reaprovechado una y otra vez. La ciencia ha descubierto especies que estaban en varios estadios de la evolución del ojo. Es un proceso acumulativo y cada paso lo hace más útil que el anterior. El ojo ha evolucionado de forma independiente en al menos 40 ocasiones diferentes en todo el reino animal y ha ido evolucionando gradualmente, mejora a mejora. Nadie sensato hubiera dejado el cuerpo humano tal como es ahora. Por ejemplo, póngame un ejemplo de lo que dice. El más claro es el ojo humano. Suele ponerse como ejemplo de la perfección de nuestro cuerpo, pero no es un aparato perfecto, es una prueba de que el cuerpo humano no ha sido diseñado. Tápese uno, por favor. Cogemos este objeto y lo movemos, pero usted debe mantener la mirada fija sobre mi nariz. Mantenga fija la mirada y ahora vamos a moverlo un poco, unos 15 grados a la derecha. Sí, ya no lo veo. ¿No puede verlo? No. ¿Y ahora puede verlo? Sí. ¿Y ahora puede verlo? Sí. ¿Y ahora? No. Hay un ángulo muerto. Eso es terrible. Tenemos unos cuerpos fabulosos en muchos aspectos. El corazón siempre late y nunca se toma un respiro ni de 5 minutos, década tras década. Es impresionante, pero tenemos apéndices, muelas del juicio, el parto es difícil, mucha gente tiene astigmatismo y la combinación de que haya tantas cosas perfectas al lado de otras chapuzas debería ayudarnos a ver que nuestros defectos son resultado de la selección natural. Tenemos muchos puntos débiles que solo se explican con la selección natural. Así que nuestro cuerpo y sus chapuzas son la prueba misma de la evolución. Y la historia está plagada de ellas. La evolución es un hecho. La ciencia la ha documentado, al igual que la historia ha documentado a Napoleón. Hay ciertas cosas que son verdad, no son subjetivas. Pero jamás me hubiera imaginado que en la escuela, precisamente donde la evolución debería cobrar más importancia, es donde se ha convertido en un problema espinoso para los profesores de ciencia. El Reino Unido es multicultural, pero la separación ya surge en las clases de nuestros hijos. ¿Cómo reconciliamos la verdad científica con las arraigadas creencias de las comunidades religiosas? Charles Darwin fue la primera persona que plasmó la idea extraordinaria de que la vida sobre la Tierra evolucionó sin la intervención de Dios. Y siempre me ha intrigado cómo lidiaba con las implicaciones que suponía para la religión. A Darwin le preocupaba mucho cómo se extendía la religión. No era mediante las pruebas y la razón, sino que se les metía en la cabeza a los niños en los colegios. Escribió que sería tan difícil para ellos dejar de creer en Dios como que un mono dejara de sentir el miedo instintivo a las serpientes. A Darwin le preocupaba que la estúpida educación clásica, como él la veía, de la escuela rugby, estuviera adormeciendo la despierta mente de su hijo. Así que, a pesar del esnovismo de la sociedad victoriana, mandó a sus otros 4 hijos al menos prestigioso colegio Clapham, porque le daban más importancia a la ciencia. 150 años más tarde, Darwin tendría motivos para preocuparse sobre lo que les enseñarían a sus hijos en el colegio. Los valores del Reino Unido multicultural se ven comprometidos y hacen que los profesores quieran evitar ofender las creencias religiosas de sus pupilos, incluso cuando contradicen los hechos científicos.
Al comienzo de esta serie, me llevé a una clase de ciencia del Instituto Park a buscar fósiles. Me impactó lo poco que sabían de la evolución. ¿Qué hacen al respecto sus profesores de ciencias? Me temo que intentan pasar de puntillas por estos temas para no ofender. Algunos chicos no lo aceptan. Sus familias los educan para que no se lo crean y ya está. Pero no se trata de eso. Es que no es nuestra labor echar por tierra la religión de los alumnos, ni la de sus familias. ¿Por qué no? ¿Que por qué no? Porque nosotros enseñamos ciencia y no me sentiría cómoda hablando sobre otra cosa. Así que si les presento un caso científico, me aseguraré de que lo entienden y habré hecho mi trabajo. Pero si lo aceptan o no, eso ya es otro tema. Para algunos alumnos, la verdad no es algo que explique la ciencia. A pesar de que pongamos énfasis en las ideas y las pruebas que respaldan las ideas, para muchos estudiantes la narrativa religiosa es muy importante. Los une a su familia y a su cultura. ¿Sería injusto decir que estos profesores bien intencionados se esconden bajo el ala? ¿Qué culpa tienen? Obviamente, nuestras creencias se ven afectadas por nuestra educación. Pero eso no significa que no podamos cambiar de opinión. Todos tenemos derecho a ver las pruebas y a reconsiderar nuestras creencias. Estos profesores de ciencia no deberían tener miedo de contar la verdad que se deriva de las pruebas. No sé cómo espera convencerles, simplemente enseñándoles las pruebas. ¿Por qué no? Porque tienen otras pruebas con las que los han educado a lo largo de sus vidas. Pero eso no son pruebas. No, pero para ellos sí, ¿verdad? Y también para sus padres. Estamos hablando de algo muy básico, de gente joven y de su identidad. No somos quienes para izar la bandera de la ciencia y decir que aquí no cabe nada más. Lo único que podemos hacer es presentar la ciencia. Es una forma de pensar. La ciencia nos ha dado mucho. Es una forma de interpretar la vida. Creemos en ella. ¿Cómo que una forma de interpretarla? Creemos en ella porque somos científicos, pero yo no soy quien para deciros que vosotros os equivocáis. ¿Creemos en ella porque somos científicos? ¿De verdad? ¿O creemos en ella porque las pruebas que hay en las rocas lo demuestran? Eso es lo que quiero decir, porque soy científico y es mi forma de ver el mundo. No, pero no es solo porque usted sea científico. Las pruebas están allí, pero las suyas no existen. Se las han inventado. Uno no cree que la Tierra sea redonda porque sea astronauta, ni en Napoleón porque sea historiador. Uno cree en ello porque son hechos demostrados con pruebas. La evolución también es un hecho probado. La verdad está ahí fuera. No es cuestión de opiniones. El relativismo, la pintoresca noción de que hay muchas verdades, todas válidas, y que merecen el mismo respeto aunque se contradigan, es común hoy en día. Parece un gesto de respeto hacia la multiculturalidad. Pero en realidad es una pretenciosa vía de escape. Las pruebas científicas tienen algo especial. La ciencia funciona. Los aviones vuelan, las alfombras mágicas y las escobas no. La gravedad no es una versión de la verdad, es la verdad. Invito a cualquiera que dude de ello a que salte por una ventana. La evolución también es real. Uno no decide si creérselo o no, dependiendo de su cultura o a su antojo. Las pruebas lo demuestran. La evolución es la verdad. ¿Cuándo empezó todo este lío? Empezó en el siglo XIX, en la época de Darwin. En lugar de rechazar la evidencia, la Iglesia de Inglaterra desarrolló la explicación más sofisticada para enfrentarse al reto de la evolución. Veía la evolución como una verdad dentro de otra más grande y abrazó el darwinismo añadiéndolo a lo que podría llamarse una cómoda maniobra relativista. Así la ciencia explicaba cómo funciona la naturaleza y Dios se llevaba el mérito de haber diseñado la naturaleza en primer lugar. Es un argumento sutil que han decidido seguir la mayoría de cristianos del mundo. Pero veámoslo en su versión actual. El darwinismo como teoría de cómo funciona la evolución es muy plausible.
y es una teoría muy creíble sobre la historia biológica. No me supone ningún problema. ¿Cree que Dios ha jugado algún papel en el proceso evolutivo? Para mí, Dios es el poder o la inteligencia que diseña todo ese proceso. Como creador, la obra de Dios es el principio de todas las creaciones. Instaurando las leyes de la física por las que se rige la evolución. Las cosas se desarrollan dentro de su obra. ¿Y cree que interviene en el curso de la evolución? Eso sugeriría que Dios no hizo un buen trabajo con las leyes de la física, en primer lugar, si resultara que necesita reajustar constantemente el sistema, su obra. Pero creo que ya nos vamos a otras cuestiones. Pero la Iglesia de Inglaterra tiene un problema. Ella se lo guisa y ella se lo come. Pero si te quedas tanto con Dios como con las leyes de la ciencia, significa que una u otra se verán comprometidas. O bien Dios no puede intervenir, o si se implica, es que tiene algo pendiente con la ciencia. ¿Usted cree en algunos de los milagros del Nuevo Testamento, como el parto de la Virgen y algún otro? ¿Como la resurrección de Lázaro? Sí, la resurrección de Lázaro. Vale. ¿Y no hay contradicciones entre su visión científica de que Dios no interfiere y el hecho de que su obra era la correcta desde el primer momento? ¿Cómo logra conciliar algo que a muchos de nosotros nos parecen trucos de magia baratos y no los milagros que quieren que veamos? Supongo que si se empieza con una imagen de Dios que se pasa el día metiéndose en todo, puedes caer en el error de los trucos de magia baratos. Pero creo que hay ciertos momentos en los que el mundo tiene la oportunidad de abrirse a la acción divina que surge para limpiarlo todo. Por ejemplo, con el nacimiento de Jesús. Es la historia de la preparación de la llegada de Dios de una forma distinta. Tenemos la vida de María, que tiene la oportunidad de participar en la obra de Dios, y entonces ocurre algo diferente. Que no es que vaya en contra de las leyes naturales, sino que es la naturaleza misma abriéndose a otros niveles para dar paso a algo nuevo. No estoy seguro de haberlo comprendido, pero sí que suena contrario a las leyes naturales. Es lenguaje poético, fórmulas poéticas. Lenguaje poético. Sí, y soy consciente de que según cómo se cuente parece que sea Dios el que intervenga. Verá, a mí me encanta el lenguaje poético, pero hay veces en las que te preocupa que la gente pueda confundirse. Es una forma de deshacerse de las preguntas más importantes. Digamos que, de un modo poético, podría ser correcto decir que Jesús nació de una virgen. Pero cuando usted dice que cree que en realidad fue así como ocurrió, es la afirmación de un hecho científico. Ocurrió. O es verdad o no. Sí. O es verdad o no. Y no creo que consiga deshacerse de eso con un poco de poesía. No. Aunque me encanta la poesía. Por un lado, les tengo simpatía a los cristianos moderados de centro. Pero por otro, me parece que se están liando a sí mismos para poder tenerlo todo. A Dios y a Darwin. Y en cierto sentido, están abriendo una puerta para que entren los creacionistas cuando dicen que es respetable creer en hechos mediante la fe en lugar de las pruebas. Unos niegan, otros atacan y otros absorben. Ya hemos visto los diferentes métodos con los que la religión se enfrenta a Darwin. Son una lucha por mantenerse a flote. Pero entiendo por qué todas las religiones siguen resistiéndose. Me llegan cartas de algunos lectores que me dicen que han entendido la verdad sobre la evolución, pero que, hasta cierto punto, desearían no haberlo entendido. El darwinismo puede resultar aterrador. Al mismo Darwin le chocó lo que llamaba el horrible y bajo comportamiento que se da en la naturaleza, pero formaba parte de la selección natural. A pesar de la crudeza de la vida, Darwin quería vivir con la verdad. No solo había visto el sufrimiento como científico, sino que lo experimentó él mismo. Darwin siempre tuvo un cariño especial para con su hija mayor, Annie. Le gustaban sus mundos de fantasía y sus cuadernos de dibujo. A ella le gustaba acariciarle el pelo y colocarle bien el cuello de la camisa, pero cuando cumplió los 10 años, sufrió una muerte lenta y dolorosa a causa de la escarlatina. Darwin quedó destrozado. Hemos perdido la alegría de la casa y el consuelo de nuestra vejez. Su devota esposa, Emma, dijo a sus hijos que Annie se había ido al cielo.
Para Emma, el sufrimiento nos ayuda a engrandecernos y a mirar al futuro con más esperanza. Darwin, por el contrario, no encontraba consuelo en la religión para su dolor y sufrimiento. Después de un primer periodo de duelo, él y Emma apenas hablaban de Annie, pero jamás la olvidaron. La religión se convirtió en una fuente de desencuentros para el matrimonio. Al final, la tensión tenía que explotar. Y a sus 60 años, Darwin escribió una autobiografía en la que revelaba su rencor a lo que él llamaba la manifiestamente falsa historia bíblica. Y añadió: apenas puedo entender cómo alguien querría ser cristiano, porque lo que se deriva de los textos, los hombres que no creen en Dios, en los que incluyo a mi padre, a mi hermano y a casi todos mis mejores amigos, serán castigados durante la eternidad. Y una doctrina así solo puede ser condenable. A pesar de que esta autobiografía fue escrita para su familia, Darwin debía de saber que lo publicarían cuando muriera. Y de esa forma tuvo la oportunidad de decir por fin en público lo que tanto le preocupaba en privado. Pero si el darwinismo destruye el engaño de la religión, ¿qué va a sustituirlo? ¿Cómo podía encontrar consuelo Darwin en un universo sin Dios? Los creyentes atacan a Darwin porque, en su opinión, les ha robado parte del encanto del mundo y por la crudeza de su visión de la naturaleza. El dramaturgo George Bernard Shaw odiaba el darwinismo. Dijo: cuando su significado te atrapa, tu corazón se hunde en un pozo de arena en tu interior. Conlleva un cierto fatalismo. Es una burda reducción de la belleza y la inteligencia, de la fuerza y la voluntad, del honor y las aspiraciones. No cabe duda de que la gente encuentra el punto de vista darwiniano sobre la vida crudo y despiadado. Pero no deja de ser cierto y no podemos evitarlo. Pero en mi caso, me causa una cierta felicidad el poder entender la elegancia con la que rige el mundo. Y la selección natural de Darwin es una idea sumamente elegante. Hace que todo encaje en su lugar y tenga sentido. Y eso me consuela y me alegra poder comprenderlo. Imagínense por un momento la idea central de Darwin, el árbol de la vida, que ahora sabemos que era cierta gracias a la decodificación del ADN. Significa que estamos relacionados con todos los seres vivos del planeta. Y lo que es más, que descendemos de unos ancestros que fueron campeones, que se adaptaron de la forma que pudieron para sobrevivir y traspasaron sus genes. Usted y yo y cada criatura puede afirmar con orgullo que ninguno de mis ancestros murió joven y todos mis ancestros consiguieron copular. Otros muchos individuos murieron jóvenes o no lograron copular y no se convirtieron en ancestros. Es muy obvio, pero de ello se derivan muchas cosas. Significa que cada criatura ha heredado los genes de una línea incorrupta de ancestros ganadores. Todos nosotros hemos heredado lo necesario para sobrevivir y reproducirnos. Por eso somos tan buenos en lo que hacemos. Los peces nadan muy bien, los pájaros vuelan muy bien, los osos hormigueros cavan muy bien y nosotros somos buenos pensadores. En esencia, eso es el darwinismo. Darwin tuvo que enterrar a 2 hijos más en su vida. Una hija y un hijo que murieron muy pequeños. En memoria de Mary Eleanor y Charles Waring, hijos de Charles Darwin. Darwin halló consuelo a su manera. Lo encontró, creo yo, en la misma tierra en la que tuvo que enterrar a sus hijos, ya que en su último libro hablaba de los gusanos. A Darwin le fascinaba cómo poco a poco, y durante un largo periodo de tiempo,
Su lento paso por el subsuelo cambiaba toda la superficie de la Tierra. Son los labradores de la naturaleza. Tienen su propia y extraordinaria economía subterránea y mantienen una oscura lucha a vida o muerte a la que los humanos somos ajenos. Dudo, escribió Darwin, que haya muchos más animales que jueguen un papel tan importante en la historia del mundo. Darwin no se regodeaba en las nociones creadas por el hombre de lo sobrenatural o de la vida tras la muerte. Su amor terrenal por la naturaleza era su cura para sustituir la fe. Voy a visitar a alguien que tiene un punto de vista similar, el filósofo Dan Dennett. Le conozco desde hace 25 años. Tenemos la misma edad, pero yo le veo como un hermano mayor intelectual. Hace poco, tuvo un encuentro con la muerte. Sufrió una terrible crisis cardíaca y nos dijeron a todos sus amigos que iba a morir. Nos asustamos mucho. Después, mientras se recuperaba en el hospital, muchos de sus amigos le dijeron que habían rezado por él. Y él les dio las gracias, pero añadió: ¿también habéis sacrificado una cabra? Dan no tiene ni la más mínima fe en Dios o la eternidad. ¿Pero cree que el darwinismo les niega el consuelo a la gente? Creo que les ha quitado una muleta que no necesitan. Y esa es la idea de un alma inmortal. Esa es una idea que muchos consideran muy importante. Lo que hace es sustituir la idea de un alma mortal y material. Sí que tenemos alma, pero son neuronas que por sí solas no son más que pequeños biorobots ciegos que ni conocen ni les importa. Solo hacen su trabajo. Lo increíble es que si juntas las suficientes en los grupos adecuados, consigues básicamente un alma. Tienes el sistema de control y la memoria de un ser que es responsable de sí mismo o de sí misma y que tiene esperanzas. Cuando la gente me dice, ¿dónde hallas el consuelo?, pienso, ¿qué más podría necesitar? Claro. ¿Qué puede ser mejor que formar parte de un tapiz tan maravilloso de crecimiento, descubrimiento e innovación? Todo ocurriendo no en 1 millón, ni en 1000 millones, sino en 1 billón de lugares a la vez. Con tan solo ver nuestro planeta y la exuberancia de vida que contiene, toda la creatividad que se lleva a cabo es impresionante. Es un placer levantarse por la mañana y saber que formas parte de esto. Y no solo formas parte de ello, sino que eres consciente de ello. Puedes comprenderlo y disfrutarlo, aun siendo producto del mismo proceso. Nuestros cerebros, que son capaces de apreciarlo, son el producto del mismo proceso que ahora podemos apreciar. Sí, a veces me gusta decir que el planeta tiene un sistema nervioso que somos nosotros. Charles Darwin murió en 1882. No tengo miedo a la muerte, le susurró a su mujer Emma poco antes de morir. Darwin quería que lo enterraran en Down House, al lado de sus 2 hijos. Pero la comunidad científica insistió en elogiarlo, enterrándolo en la abadía de Westminster. Un gran grupo de científicos, filósofos y famosos acudieron a su entierro. La Iglesia, sin embargo, intentó quitarle importancia al entierro del hombre que les había desmontado su mundo. Así pues, el arzobispo de Canterbury no acudió porque se encontraba indispuesto, y el devoto primer ministro William Gladstone se excusó alegando un compromiso previo.
y enterraron al científico cuya obra demostró que la historia bíblica sobre la creación era superficial y deficiente. Reverencio a Charles Darwin. Él le dio sentido a la vida. El mundo es impresionante, mucho más de lo que sabía Darwin. Y cuanto más descubrimos, más insignificantes nos parecen nuestras creencias personales. ¿Nos ha dejado Darwin un agujero donde antes había la fe? No, más bien nos ha abierto los ojos a un mundo majestuoso y lleno de magia, que no se basa en la fe, sino en la ciencia. En este puñado de tierra hay unos 25.000 millones de bacterias. Esos son 4 veces la población humana del planeta. Los humanos y los animales que podemos ver son en realidad una ínfima parte de la vida en la Tierra. Desde el punto de vista del universo, y según el tiempo geológico, somos insignificantes. Algunos lo encuentran inquietante y aterrador, pero a mí, como a Darwin, me resulta emocionante.